Hemos estado estudiando la carta a los Hebreos. Ya hoy comenzamos capítulo 8 ya hemos avanzado bastante y realmente vamos más ya de la mitad. Bueno, ¿de qué trata esta carta? Esta carta es una exhortación, es un sermón de un pastor a una congregación. No conocemos la identidad de este pastor, pero escribe esta carta a una congregación de creyentes que en su mayoría su trasfondo fue el judaísmo, ahora son cristianos, pero que han estado bajo una fuerte persecución y que algunos de ellos incluso están en prisión por causa de ser cristianos. Y eso ha traído en este momento en el que el pastor el autor de Hebreos escribe esta carta, un tiempo de mucho desánimo a la iglesia. Algunos están considerando volver atrás, otros simplemente están desenfocados, y algunos de estos cristianos incluso no están viviendo ya vidas fieles a Cristo, no están viviendo una vida consistente. Así que el autor de Hebreos escribe este sermón comenzando con una enseñanza sobre cómo Dios ha hablado con claridad, cómo Dios se ha revelado a través del Antiguo Testamento en el pasado, pero que ahora, en estos días, Dios nos ha hablado por medio de Jesús. Y por lo tanto necesitamos estar atentos a lo que Dios ha dicho y lo que tiene que decir ahora por medio de Jesús. Y luego simplemente el autor de Hebreos compara a Jesús con algunas de estas historias del Antiguo Testamento para decirnos que Dios, en todas estas historias, Dios se había revelado, pero todas estas historias apuntan a Jesús, por quien se ha revelado de una forma superior el día de hoy. Así que Jesús es comparado con la entrega de la ley en el monte Sinaí, en esa historia, y Jesús es comparado con Moisés y la tierra prometida, o con el sistema de sacerdotes y con esta figura del Antiguo Testamento, Melquisedec. Ahora, en el capítulo 8 hasta el capítulo 10, que es la última sección de comparaciones dentro de la carta a los Hebreos. Después el capítulo 11 al final es una exhortación final del autor de Hebreos. Pero este capítulo 8 al 10 es una siguiente comparación con Jesús y los sacrificios y el pacto que Dios había hecho en el Antiguo Testamento con Israel. Así que el propio autor introduce el tema en el capítulo 8 y pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que podamos entender lo que Él quiere decirnos a través de esta carta. Una de las metas del autor, dos metas que tiene el autor de Hebreos es, una, mostrarnos que Jesús es superior a cualquier persona y a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo exaltado de Dios que ha resucitado de los muertos y ha cumplido el propósito de Dios para traernos salvación. Así que Él es digno de toda nuestra confianza. Él es digno de toda nuestra devoción. Pero una segunda meta del autor de Hebreos es afirmarnos y exhortarnos a permanecer leales a Jesús, porque Él es digno. Entonces, vamos a orar. Señor, permítenos esta noche poder leer tu palabra, Señor, transfórmanos. Muchos de nosotros venimos con cargas, Señor, en nuestro corazón, quizás malas decisiones que tomamos esta semana, Señor, quizás que nos sentimos desanimados, Señor, por alguna situación que está ocurriendo en casa, quizás con los hijos o con la esposa o el esposo, Señor. Algunos de nosotros, Señor, nos sentimos desanimados por algún pecado con el que estamos luchando y no hemos podido vencerlo, Señor. Por favor, anímanos a través de tu palabra, transfórmanos, háblanos, Señor. Algunos de nosotros simplemente te rogamos que nos fortalezcas para caminar leales, Señor, y que nada pueda mover nuestro compromiso delante de ti, Señor. Como esta iglesia, Señor, estamos necesitados de escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos hoy a recordar que tú has hablado y has hablado a través de tu palabra, pero sobre todo a través de Jesús. Ayúdanos a estar atentos. Amén. Hebreos capítulo 8. Así que, ¿qué es de lo que ha estado hablando el autor de Hebreos? Pues la sección anterior, Jesús fue comparado con los sacerdotes y con Melquisedec. Y esta era la razón de la comparación, que
Los sacerdotes tenían un rol muy especial en Israel. Eran aquellos que habían sido elegidos por Dios para representar a Israel delante de Dios mismo. Y su labor era presentar sacrificios. Eso es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote es un puente, un mediador. Y la idea del sacerdocio es la idea que hay detrás del sacerdocio, es la de la necesidad de poder relacionarnos con un Dios santo, ya que nosotros somos una humanidad que se ha revelado, una humanidad que ha traído muerte y sufrimiento de forma personal y corporativa. Necesitamos un mediador. Y los sacerdotes eran ellos que tenían ese oficio de mediar con Dios ante una humanidad quebrantada. Pero este era el problema. Ese sistema de sacerdocio tenía vamos a decirlo así, estaba incompleto. Y esta es la razón. Los sacerdotes también eran pecadores, mortales, necesitados ellos mismos de ofrecer sacrificios por ellos mismos. Y no solamente eso, sino que eran mortales. No podían seguir ofreciendo sacrificios los mismos sacerdotes. Siempre morían y había necesidad de más sacerdotes. Bueno, Jesús es un sacerdote único, elegido por Dios, que Dios mismo a través de Cristo se hizo hombre, se humilló, murió en la cruz, resucitó de los muertos. Y por lo tanto, Él entiende la experiencia humana y la tentación, pero nunca pecó. Y por lo tanto, Él no necesita ofrecer sacrificios por Él mismo. Y no solo eso, Él es un sacerdote de una orden superior, la de Melquisedec, y por lo tanto es un sacerdote eterno. Puede interceder para siempre por nosotros. Es este sacerdote único. Pero ahora dice el verso 1 del capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice otra versión, el punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios, majestuoso en el cielo. Es un resumen del punto anterior. El punto del autor de Hebreos era destacar el hecho de que Cristo es nuestro sacerdote. Él está parado en la brecha entre un Dios santo y una humanidad quebrantada. Pero este sacerdote es único, nunca pecó, puede interceder eternamente por nosotros. Y Él experimentó el dolor y el sufrimiento y nos entiende y se compadece de nosotros e intercede delante de Dios por nosotros. Este es Jesús. Pero este gran sumo sacerdote ha sido exaltado a tal posición que está sentado a la diestra de Dios, es decir, es rey sobre todos en el universo. Y este es Jesús. Pero el verso 2 añade, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, y esto es muy importante, los cuales sirven a lo que es figura y sombra, ¿notaste eso? Figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Okay. Esta es historia del Antiguo Testamento, y lo único que quiere decir el autor de Hebreos a estos cristianos es recordarle lo siguiente. Dios llamó en el Antiguo Testamento a los sacerdotes. Los llamó a través de un llamado celestial, y eran llamados particularmente de una familia, la familia de Aarón, hermano de Moisés, de la tribu de Leví. Y ellos servían en el Antiguo Testamento en el desierto, mientras Israel entraba a la tierra prometida, servían en un inmobiliario llamado el tabernáculo. Era una casa de campaña adornada, que tenía varios compartimientos. Tenía un lugar llamado lugar santo, donde los sacerdotes
cada día verificaban que se ofreciera un pan especial que se dedicaba a Dios. Y revisaban que un candelero de oro que tenía 7 brazos tuviera aceite suficiente y que siempre estuviera encendido. Esa era su labor. Pero aparte tenían un lugar especial, una cámara especial llamada el lugar santísimo, que estaba por una cortina, cerrado ese lugar, y que uno de los sacerdotes, el sumo sacerdote, solo podía entrar a esa cámara cada año. Así que ese era el tabernáculo en el desierto. Ahora, ¿por qué había ese tabernáculo y por qué había sacerdotes con ciertas ropas especiales? Bueno, Dios le dijo a Moisés cómo hacer el tabernáculo, le dio instrucciones de cómo debería hacerlo. Le dijo de qué tamaño tenía que ser, qué telas tenía que usar, qué ropa tenían que usar los sacerdotes. Le dio el plan completo. Y los sacerdotes servían durante su ministerio terrenal a Israel. Eran representantes de Israel y tenían algo que ofrecer, animales que ofrecían para cubrir los pecados del pueblo delante de Dios. Esa era su función. Ahora, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que Jesús es superior incluso a esos sacerdotes, porque Jesús va a servir en un tabernáculo, pero en el verdadero, el celestial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios le dio a Moisés los planos de cómo debería ser el tabernáculo, digamos que le dijo que hiciera uno como copia exacta del que había en el cielo. Y eso fue lo que hizo Moisés. Hizo una réplica, una copia. Y a esa copia el autor de Hebreos le llama una sombra de las cosas celestiales. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Está tratando de decirnos que el Antiguo Testamento tenía rituales, un calendario, tenía sacerdotes, tenía un tabernáculo, luego un templo. Todas estas cosas que había en el Antiguo Testamento y que Dios había mandado a Israel eran una sombra. Es decir, solo tenían el propósito de servir en ese momento para que Israel fuera un pueblo especial, pero solamente apuntaban a una realidad superior. Esa era su función. Apuntaban a cuando el Mesías viniera, Jesús, y cumpliera todas las cosas a las que apuntaban todas estas historias del Antiguo Testamento. Por eso es que estos sacerdotes y sus sacrificios estaban incompletos. No es que fueran malos, eran necesarios, pero estaban incompletos. Solo podían apuntar al momento en el que vendría aquel que ofrecería un solo sacrificio y nunca más se repetiría, sería suficiente. Aquel que sería un sacerdote que nunca moriría, sería eterno, que nunca pecaría y por lo tanto no necesita ofrecer sacrificios por él mismo, pero que sería perfecto, obediente, y que sería el sacerdote perfecto para ministrar no en un santuario terrenal, sino en el verdadero, en el del cielo. Allí donde él presentó el sacrificio que Dios aceptó y que intercede para siempre por nosotros. Eso es lo que está diciendo simplemente. Esta es la afirmación del autor de Hebreos desde el principio. Dios habló en el Antiguo Testamento y se reveló, pero a través de Jesús se ha revelado como nunca, de manera, digámoslo así, es una revelación superior de Dios mismo. Eso es lo que está diciendo. Jesús se ha convertido en nuestro mediador. Así que, ¿cuál es la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Qué podríamos aprender el día de hoy como cristianos? ¿Qué postura podríamos tomar frente a estas historias, rituales que hay en el Antiguo Testamento y que el autor de Hebreos les llama una sombra de las cosas celestiales? ¿Cuál debería ser nuestra postura? Pues dos posturas que no deberíamos tomar, y creo que siempre es más fácil explicar qué postura tomar cuando la comparamos con las posturas que no deberíamos tomar. ¿Okay? Entonces, primera postura: el Antiguo Testamento ya pasó, no tiene ninguna utilidad porque hoy somos cristianos del Nuevo Testamento.
Esa postura es incorrecta, aunque en verdad somos cristianos del Nuevo Testamento, en el sentido de que somos cristianos del Nuevo Pacto. No deberíamos pensar que el Antiguo Testamento no importa, no sirve. El Antiguo Testamento, o que fuera malo incluso, era malo y entonces Jesús vino a solucionar lo malo. Y entonces aquí está el Nuevo Testamento. Por eso yo no lo leo, yo nomás leo el Nuevo Testamento. Porque si leo el Antiguo Testamento me deprimo y hay muchas historias raras que no entiendo. Entonces no, puro Nuevo Testamento. Y ese pensamiento es equivocado. Porque el Nuevo Testamento es un cumplimiento de las realidades que Dios prometió en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos cuenta la historia de la salvación. Nos revela quién es Dios. Dios se reveló en el Antiguo Testamento. Entonces el autor de Hebreos no dice, esa revelación no importa. Lo que dice es, Dios sí habló. Y habló muy claro en el Antiguo Testamento. Pero todas esas revelaciones pasadas apuntaban a esta revelación superior que es Jesús. Así que el Antiguo Testamento es importante para nosotros. Nos cuenta la historia de la creación. Nos cuenta la historia de la caída y el pecado. Nos cuenta la historia de cómo Dios prometió rescatarnos a través de una familia, la familia de Abraham. Y nos cuenta cómo, de hecho, Jesús proviene de esa familia. Es muy importante el Antiguo Testamento. Si bien hay que entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, el autor de Hebreos, cuando nos dice que es una sombra, no está tratando de disminuir su valor. Al contrario, nos está tratando de decir, todo esto fue tan importante que Jesús lo ha cumplido. La otra postura, que es equivocada, una es decir, no importa. La otra postura es interpretar incorrectamente el lugar del Antiguo Testamento, de manera que nos convertimos en lo que llamamos judaizantes. Cristianos que están tratando de vivir bajo las reglas del Antiguo Testamento como judíos. Y esa otra postura es equivocada también, porque ignora el propósito del Antiguo Testamento. La ley fue dada, por decirlo así, al Israel antiguo y cultural, no a la humanidad. No tendría sentido. El antiguo pacto fue entregado a Israel porque Israel tenía que ser una nación única y especial que pudiera diferenciarse de las demás naciones y que pudiera reflejar al Dios verdadero a las demás naciones. No tendría sentido pensar que la ley fue dada a toda la humanidad si el propósito es que Israel fuera diferente. ¿Okay? Y es por eso que algunas reglas y algunas leyes que aparecen en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento eran muy importantes para los judíos de ese tiempo. ¿Okay? Y eran un contraste con la manera en la que vivían el pueblo de Israel en ese tiempo y las demás naciones. Están llenas de principios sabios, totalmente. Están llenas de leyes que reflejan el carácter bueno y justo de Dios, totalmente. Pero la ley tenía el propósito de moldear al Israel cultural y antiguo, que Dios había elegido como pueblo especial para poder llevar el propósito de Dios adelante. Así que tratar de vivir como judío y cumplir el Antiguo Testamento e ignorar el Nuevo es ignorar, de hecho, el mensaje del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento también tenía el propósito no solamente de formar al pueblo de Israel, sino de mostrar a Israel y a la humanidad que el ser humano está tan quebrantado por el pecado que es imposible que obedezca completamente la ley. Así que el antiguo pacto apuntaba al día en el que Dios haría algo especial para que los seres humanos pudiéramos regresar a Dios y pudiéramos verdaderamente amar y obedecer a Dios. Y de hecho, en un momento más vamos a contar esa historia. Entonces, estas dos posturas están mal, no son correctas, no son bíblicas. ¿Cuál es la postura correcta? Lo que hace el autor de Hebreos. El autor de Hebreos considera de manera bastante valiosa
y también diríamos autoritativo al Antiguo Testamento. De hecho, todo el sermón de Hebreos está lleno de citas del Antiguo Testamento. Y es más, todo el Nuevo Testamento está lleno de citas del Antiguo Testamento. Una y otra vez se nos dice, esto sucedió para que se cumpliera. Esto es como escribió el profeta. Así que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento y por lo tanto tiene mucho valor. No nos vamos a ir a ninguno de estos dos extremos. Y eso es lo que está diciendo ahora el autor de Hebreos. Todas estas cosas eran una sombra que apuntaba a las cosas celestiales que se cumplirían. Así que los sacerdotes tenían esta tarea especial, ofrecían este servicio, pero tenían un problema. Eran débiles. Servían al tabernáculo terrenal y ellos mismos eran mortales y ellos mismos eran débiles por su pecado. Jesús sirve en el tabernáculo celestial. Él no es débil en ese sentido, aunque experimentó la debilidad y la tentación y se compadece de nosotros. Él nunca pecó y por lo tanto intercede para siempre por nosotros. Ese es el punto del autor. Jesús se ha convertido en un mejor sacerdote, pero también en lo siguiente, en un mejor sacrificio y en un mejor pacto. Lo del sacrificio lo vamos a ir desentrelazando durante algunas semanas del capítulo 8 al 10. Pero no solamente Jesús es un mejor sacerdote, de hecho Jesús es un mejor sacrificio y un mejor pacto. Y el autor de Hebreos al final aterriza en la idea de un mejor pacto. Entonces mira el verso número 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Jesús, cuanto es mediador, la función de un sacerdote, de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y aquí está la lógica del autor. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué está diciendo? Que Dios había prometido en el Antiguo Testamento a Abraham y al pueblo de Israel ciertas cosas por medio de un pacto, pero luego los profetas, muchísimos años después de que Dios dio el pacto a Israel, prometió que vendrían otro pacto. Entonces la lógica es, si el antiguo pacto hubiera sido suficiente, jamás habría Dios prometido que un día haría un nuevo pacto. ¿Notas la lógica? De la misma manera, si los sacerdotes del Antiguo Testamento hubieran sido suficientes, nunca Dios habría jurado que un día vendría una nueva clase de sacerdocio, el de Melquisedec. Dios juró que su hijo sería un sacerdote para siempre. Es la misma lógica aquí. Si el antiguo pacto hubiera sido suficiente, nunca Dios habría visto la necesidad de prometer que vendría uno nuevo. Entonces cita a un profeta, Jeremías 31. Este es el nuevo pacto, la promesa del nuevo pacto. Verso 8. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice: porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, ahora es otra vez, se cierran la cita de Jeremías. Se acaba la cita. Ahora es otra vez el autor de Hebreos. Al decir, esta es su conclusión: nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo envejece y está próximo a desaparecer. Otra vez, no porque no importa el Antiguo Testamento, sino porque se ha cumplido en uno que se ha convertido en
superior, el nuevo. No porque este no importa, sino porque este cumple y apunta a, porque este se cumple, perdón, y apunta a este nuevo, ¿ok? Muy bien. Yo sé que a nuestros oídos, todas estas historias antiguas, ceremonias, rituales, sacrificios, sacerdotes, nos cuesta trabajo entender por qué esto me sería útil a mí en mis problemas de trabajo y en criar a mis hijos. Y yo sé que de pronto cuesta trabajo, pero te prometo, pon atención por favor junto conmigo. Te prometo que es muy importante y te prometo que si pones mucha atención, afuera hay un regalo. No, no es cierto. Si pones mucha atención, ¿sabes? Es como cuando estás tocando guitarra. ¿Han tomado clases de guitarra algunos de ustedes? Ok. A diferencia del piano, el piano como que, no estoy diciendo que no es difícil, y si eres pianista, no estoy diciendo o desmeritando a los pianistas sobre los guitarristas, solo estoy hablando de la curva de aprendizaje, ¿ok? Como que el piano no es tan difícil en unos inicios de tomarlo, de aprenderlo, pero la guitarra, a menos que seas, no sé, Pat Metheny o algo así, pero la guitarra es terrible. Quieres tocarla y se burla de ti, ¿sabes? Y no importa cuántos tutoriales de YouTube pongas en un principio, te desafía, tócame si puedes, ¿no? Y la verdad es que después de un año te desesperas y quieres tirarla a la basura y mejor haces otra cosa. Pero si pasas esa curva de 1, 2 o 3 años, tus dedos hacen cosas solitas y dices, no puede ser, pónganme la partitura que sea. ¿Sí me explico? Hay una recompensa por esperar, ¿ok? Lo mismo es con todas estas historias. Sé que de pronto es como, oh no, historia, caigo en un vacío, ¿ok? Pero te prometo que si dedicas tu corazón a aprender esta historia y tratas de concentrarte en ver por qué para el autor de Hebreos esto es tan importante para los cristianos de su época y para nosotros, si pones empeño en conocer al Señor y darte cuenta, estas historias son importantes, están aquí porque son importantes, verás que eso va a traer una recompensa y un fruto con el tiempo. ¿Okay? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Lección de historia? ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Qué es esto de un pacto? El Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos de este concepto de un pacto. Pero ¿qué es un pacto? En la traducción lenguaje actual, el último versículo dice, si el pacto que Dios hizo antes con el pueblo de Israel hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un nuevo pacto. Pero, ¿qué es esto de un pacto? Ok, ¿cómo llamamos al Antiguo Testamento? Van a decir, es una respuesta secreta y oculta. No, Antiguo Testamento, así lo llamamos. De hecho, una forma correcta de llamarlo sería Antiguo Pacto. Y al Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Sí, es así. El Antiguo Testamento contiene la historia del Antiguo Pacto, al que hace referencia el autor. Y el Nuevo Testamento contiene la historia del Nuevo Pacto, que el autor dice que es superior y que lo ha establecido por medio de Jesús, Dios. Esta es la historia del Antiguo y el Nuevo Pacto. Ok, pero todavía no contesto, ¿qué es un pacto en la Biblia? Pues un comentarista creo que le ha atinado, le ha dado en el clavo a una frase que puede describir la idea de un pacto. Acuerdo significativo, es un acuerdo significativo. Y una analogía para entender la idea de un pacto, un comentarista de Hebreos, George Guthrie, explica su propia experiencia al explicar a sus alumnos en su clase de Nuevo Testamento la idea de un pacto. Y él dice así, como una boda, dice que le dice a sus alumnos así, cuando mi esposa y yo nos casamos, pronunciamos votos que expresaban nuestro compromiso para siempre. En el momento adecuado de la ceremonia, el ministro preguntó, George, ¿quieres tomar a Pat como tu esposa? ¿Quieres dejar la vida de soltero para tomarla a ella, solo a ella como tu compañera de vida y tu más íntima amiga? Yo respondí, sí quiero.
Y tras repetir esto, ahora Pat, entonces George promete servir a Pat poniendo sus necesidades por delante de las tuyas. ¿Prometes elegir aquello que sea necesario para alimentar tu amor por ella? ¿Prometes serle fiel y mantenerte puro en tu relación con ella? ¿Prometes con la ayuda de Dios amarla de tal manera que ella continúe creciendo en su relación con su Padre Celestial? Entonces el autor dice que dijo, lo prometo. Y entonces les entregaron los anillos, y los anillos eran el sello de los votos en este pacto matrimonial, en este, ¿recuerdas? Acuerdo significativo, en este círculo de compromiso, devoción y lealtad al que han entrado estos dos compañeros del pacto. ¿Ok? Eso es un pacto. Dos personas que entran en un compañerismo especial. ¿Ok? Eso es un pacto. Muy bien. Y donde se han prometido ser leales a la responsabilidad de cada uno, como en un matrimonio. Así que entrar en un pacto con Dios es entrar en una relación de compañerismo con Dios. Bueno, déjame decirte algo. La manera en la que Dios se revela a los seres humanos en la Biblia es a través de pactos. Podríamos resumir la historia de la Biblia a la historia del Antiguo y Nuevo Pacto. Tu Biblia narra la historia de esta relación que Dios ha establecido con las personas. ¿Ok? Entonces, esta es la lección de la historia que narra el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para entender las palabras del autor al decir, el Antiguo Pacto ha entrado en desuso porque se ha cumplido en el Nuevo Pacto. ¿Ok? Muy bien. No lo busques ahorita, si quieres solo anotarlo, en casa puedes leer estos capítulos que voy a mencionar, pero en el capítulo 1 y 2 de Génesis, ¿qué es lo que vemos? Un Dios bueno que crea este mundo y crea al ser humano y establece una relación de compañerismo, un pacto con el ser humano, aunque no aparece la palabra pacto en esos capítulos. Eso es lo que es una relación de compañerismo. Dios quiere gobernar el mundo, pero quiere hacerlo a través de una relación de compañerismo con el hombre. Así que lo crea a su imagen y le da un papel importante en el mundo, un rol. Y es gobernar el mundo en el nombre de Dios y bajo la autoridad de Dios. Tiene una relación de compañerismo. Pero el hombre se rebela, rompe la relación de compañerismo con Dios y busca en su rebelión vivir bajo sus propios términos, bajo su propia definición de lo que está bien y lo que está mal. Así que han roto el pacto, han roto la relación. Y la Biblia nos dice que esa es la razón de por qué el mundo está bajo el pecado, el sufrimiento, la injusticia y la muerte. ¿Por qué? Porque las personas corporativamente y personalmente viven separados de Dios por esa decisión que tomaron los primeros hombres. Rompieron la relación con Dios y trataron de vivir bajo sus propios términos a expensas de los demás. Esa es la historia humana. ¿Te das cuenta por qué es tan relevante esta historia del pacto para nosotros? Esa es la razón de por qué vivimos en un mundo bajo el sufrimiento y la injusticia. El hombre rompió la relación con Dios, se apartó de Él, y a partir de ese momento los seres humanos vivimos separados de Dios, en una relación rota. Pero ¿sabes qué hizo el Señor? El Señor prometió llevar a cabo una operación de rescate. Prometió que el pecado y la muerte y el sufrimiento y la injusticia no tendrían la última palabra en su mundo y sobre su creación. Prometió un día enviar un Salvador que restauraría el compañerismo con Él, y revertiría la maldición y restauraría a las personas. Así que en los siguientes capítulos de la Biblia, Dios llama de esa humanidad rebelde a una persona y establece un pacto con Él, una relación de compañerismo con Él. Su nombre es Abraham. Dios le hace ciertas promesas a Abraham. Y como es una relación de compañerismo, Abraham solo necesita responder a Dios confiando. Dios le hace promesas, pero Abraham tiene que confiar en Dios, responder en confianza
hacia Dios. Dice Génesis 12, 3 y 4. Se los voy a leer en una versión sencilla. Dios le dijo a Abraham: con tu descendencia formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso. Serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y esto es lo más importante de este pacto con Abraham. Gracias a ti, o por medio de ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. Okay. Dios planea restaurar a la humanidad en su relación con Él, pero la Biblia nos revela que planea hacerlo a través de Abraham y su familia. De alguna manera Dios obrará a través de la historia del Antiguo Testamento en la familia de Abraham para restaurar un día a través de esa familia la relación con toda la humanidad. Así que en el paso siguiente en la historia del antiguo pacto, la familia de Abraham crece, terminan en Egipto, donde están 400 años, donde son esclavizados y están bajo la injusticia de un hombre que se considera Dios, Faraón. Así que Dios interviene especialmente en la historia, lo rescata de la esclavitud y de la muerte, y se los lleva al monte Sinaí para dar el siguiente paso, para establecer un pacto, una relación de compañerismo con Israel. Les voy a leer Éxodo 19, versos 4 y 6 en una versión sencilla nuevamente. Dios le dice a Moisés: dile esto a Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas del águila y los atraje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes, y esto es lo importante, ustedes serán mi reino de sacerdotes y mi nación santa. Entonces, Dios prometió llevar a cabo una operación de rescate para restaurar a la humanidad en su relación con Él. Luego vimos que el plan era hacer un pacto con Abraham, a través de Abraham y su familia. Pero en el siguiente pacto, Dios planea hacerlo a través de una nación entera, que ha separado de las demás naciones y que les ha dado la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, la Torá. Les ha dado su ley para que ellos sean tan moldeados por la visión de justicia y sabiduría de la ley que puedan impactar a las demás naciones, puedan ser una nación de sacerdotes. Recuerda que es un sacerdote, un representante, que puedan representar a Dios a todas las demás naciones. Ese era el plan. Y el siguiente momento en la historia, la nación de Israel, Dios los lleva por el desierto, los lleva a la tierra prometida, los establece como una nación, y hay un momento en su historia donde se convierten en una monarquía y tienen un rey. Y este rey se llama David. David unifica todas las tribus de Israel y las forma una nación y establece un reino en general justo y de paz. Dios le da un reino de paz. Y entonces Dios le hace una promesa a este rey, al rey David. Esta nación y este rey junto con sus descendientes deben obedecer y amar a Dios. Y esto es lo que le promete Dios a David en un pacto. Un día habrá un descendiente tuyo, David, por el cual Dios va a extender su reino de justicia y paz a toda la humanidad. Se revela más del plan, no solo a través de la familia de Abraham y a través de esta nación que va a representar a Dios, sino a través de un descendiente de David que será un rey universal por el cual Dios va a restaurar al mundo a una relación con Él y establecerá un reino justo y de paz. Hasta so far so good, dicen los americanos. Es decir, suena increíble. Problema, grave problema. Israel falló. Israel rompió el pacto y su relación con Dios. Adoraron otros dioses y sus reyes y sus líderes guiaron al pueblo a la inmoralidad y permitió Israel, junto con sus reyes, una terrible injusticia en su tierra. Así que
Dios, en una disciplina amorosa, hizo que perdieran la tierra y se los llevó al exilio. Y eso sucedió. ¿Recuerdas la parte que leímos en Hebreos donde dice que Dios iba a establecer un nuevo pacto, no como el de antes, porque sus padres habían fallado? Rompieron el pacto. Parecería que todo está perdido. Pero los profetas apuntaron a que un día Dios establecería un nuevo pacto, uno mejor. No porque el antiguo pacto era malo, y este es el punto, sino porque la humanidad falló en Edén e Israel falló en obedecer. Este es el punto del antiguo pacto. Estamos tan profundamente quebrantados que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos restaurar nuestra relación con Dios por nosotros mismos. Y vivimos en una espiral de sufrimiento, pecado e injusticia que hemos causado personal y corporativamente sobre este mundo. Pero Dios prometió un nuevo pacto. Así que Jesús, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, Él se muestra como aquel que cumple con todos los pactos con los que rompió Israel y la humanidad. Por ejemplo, Jesús es un descendiente de Abraham. ¿Recuerdas qué prometió Dios? Que un día Dios bendeciría a toda la humanidad a través de la familia de Abraham. Pues aquí está Jesús. Él es un descendiente de Abraham. Y no solo eso, Jesús es el israelita que verdaderamente amó a Dios y obedeció a Dios y cumplió la ley. Y no solo eso, sino que Jesús es un descendiente del rey David, por el cual Dios va a establecer un reino de justicia y paz en todo el mundo. Así que Jesús es Dios mismo. Esta es la esperanza del nuevo pacto. Es Dios mismo que se convirtió en ser humano y en nuestro representante para cumplir el pacto. Y entonces Jesús, a través de su muerte y resurrección, nos invita a formar parte de una nueva familia y tener un nuevo compañerismo con Dios. ¿Qué es esto? El nuevo pacto. Pero ¿en qué se basa el nuevo pacto? ¿En qué se basa este acuerdo significativo que leímos en Jeremías? ¿Recuerdas lo que dice Jeremías? Mira el verso 8 y va a tener todo el sentido. Esto está en el antiguo pacto, pero está anunciando el nuevo. He aquí, dice el verso 8, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es justo la historia que contamos hace unos momentos atrás. Pero mira esto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Mira esto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazón las escribiré. ¿Notaste eso? La ley la escribiré en su corazón. Y ellos serán, ¿qué dice? Yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y luego dice el verso 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Un comentarista bíblico dice así: ¿por qué esta historia es importante para ti y para mí el día de hoy? ¿Qué significa el nuevo pacto para los cristianos de semilla de mostaza el día de hoy y para cualquier cristiano en cualquier época? Que Dios nos ofrece un acuerdo significativo. ¿Cuál es el acuerdo del nuevo pacto? Que Él es nuestro Dios, que podremos conocerlo y que nosotros seremos suyos. Dios, en este acuerdo significativo, promete no una transformación afuera, sino una transformación de nuestros corazones y mentes, proporcionándonos un motivo verdadero para cumplir su voluntad. Y por último, Él se compromete a perdonar nuestra maldad y olvidar nuestros pecados. Esta es
la buena noticia en Jesús. Este es el nuevo pacto. Por eso es un mejor pacto con mejores promesas. ¿Por qué Israel nunca pudo cumplir la ley? Porque su corazón estaba duro y no podían obedecer a Dios. Pero la promesa del nuevo pacto es superior porque aborda precisamente el problema de la humanidad. A través de lo que Cristo hizo en la cruz, Dios promete transformarnos en el interior, hacernos nuevas personas, librarnos de la esclavitud de la muerte. Con esto termino esta noche. Jesús, en la cena que llamamos la cena del Señor, la última cena, estaban celebrando el día que se estableció el antiguo pacto y que Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto, y lo celebraban a través de un cordero que sacrificaban, a través del cordero de la Pascua. Los elementos que participaban, de los que participaban en la cena, representaban esto. Dios los había librado de la esclavitud y de la muerte y había hecho un pacto con ellos, había entrado en una relación con ellos. Jesús toma esos elementos y dice: este pan es mi cuerpo que va a ser quebrantado, y esta copa es mi sangre que es derramada a favor de ustedes. Es la sangre del nuevo pacto. Jesús dice que con Él se está celebrando un nuevo pacto y nos está liberando de la esclavitud, pero de una esclavitud mucho mayor, la del pecado, para ofrecernos una vida completamente nueva, una restauración de nuestro interior, convertirnos en personas nuevas, restauradas, con corazones nuevos, capaces por fin de amar y obedecer a Dios. Por eso, ser cristianos significa estar bajo el nuevo pacto. Ser cristianos no significa nada más salvarme del infierno. Ser cristiano no significa convertirme en una mejor persona. Ser cristiano no significa simplemente dejar vicios. Esencialmente ser cristiano significa convertirme en una persona nueva, ser transformado por Dios y ser invitado a una relación nueva de compañerismo con Dios, en el que Él es mi Dios y yo soy suyo. Eso es ser cristiano. ¿Te das cuenta en lo relevante que es esta historia para nosotros? Y eso tiene todo que ver con disciplinar a tus hijos, con ir al trabajo, con amar a tu esposa o amar a tu esposo, con ir a la escuela. Tiene todo que ver porque esencialmente ser un cristiano es: Él es mi Dios y yo soy suyo. Y tengo una relación con Él. Y quiero amarle y obedecerle porque Él ha perdonado para siempre mis pecados. Y está transformándome en el interior para convertirme en una persona que puede reflejarle y amarle. El nuevo pacto. ¿Oramos? ¿Sí? ¿No los perdí en un vacío del cronoespacial o algo así? Ok, muy bien. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno. Y gracias por permitirnos ver cómo estas historias, Señor, es nuestra historia. Estamos nosotros aquí, Señor. Es la historia de cómo el mundo está bajo el pecado y la injusticia. Pero también es la historia de cómo tú, Señor, has dicho que el pecado y la muerte no tienen la última palabra en este mundo, Señor. Y por eso enviaste a Jesús a vencer al pecado y la muerte con su muerte y su resurrección. Y nos has abierto el camino a una nueva relación, Señor, de compañerismo contigo. Y si hoy podemos llamarte nuestro Dios, es por lo que tú hiciste en la cruz. Porque tú nos buscaste a nosotros cuando estábamos perdidos en el pecado, Señor. Nos has rescatado, nos has dado una vida nueva, Señor. Permítenos vivir como cristianos del nuevo pacto, en esa nueva relación de compañerismo contigo y, Señor, entre nosotros, como cristianos que están siendo transformados en su interior para verdaderamente amarte y amar a los demás, Señor. Gracias porque todo esto es posible solamente porque tú en tu gracia nos has rescatado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.